Buenas noches y bienvenido a la octava edición ya de la Funny Cup. Sí, he dicho bien, 8 ediciones. Esto ya se está convirtiendo en todo un clásico en Race Room Spain. Creo que es el campeonato con más solera que tenemos. Y bueno, en esta octava edición vamos a emular el campeonato de la WTCC 2013. Pues siguiendo el calendario dentro de los circuitos que tiene Race Room. Y nada, en esta primera ocasión vamos a ir a Italia, al circuito de Monza, el mítico Monza, en su versión GP, por supuesto. Un circuito de velocidad, ¿no? Que bueno, que va a contrastar con algunos otros circuitos dentro del campeonato, como puede ser Eslovaquia u otros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si tenemos circuitos de todo tipo, ¿no? Más revirados, más de recta, más de velocidad, más de desgaste. Bueno, un poco pues para poner a prueba las habilidades de estos pilotos, que por cierto, bueno, pues ha tenido muy buena acogida esta Funny Cup. Tenemos la parrilla llena, han entrado en este momento 31 pilotos de los 32 que tenemos estipulados como máximo, con lo cual está un éxito. Y bueno, como siempre, parrilla, bueno, pues mayormente española, pero también muy internacional. Tenemos un par de italianos, William Berera y Domenico Perrupato. Tenemos bastantes portugueses. Tenemos a nuestro amigo Luis de Gómez, Carlos Barros, Luis Sousa, Manuel Alves, Sergio Núñez, Hugo Alessandre. También tenemos una pequeña representación por parte de Locos por el Sumo. Tenemos a Gabriel Volteau de Argentina y a Marcelo Giordano, uruguayo. Bueno, y también está Ezequiel Cheminando, argentino, que representa a Virtual Racing Girona, nuestros amigos de Virtual Racing Girona. Y nada, y en especial quería dar la bienvenida a Ana Fructuoso, que ya participó precisamente en una de las carreras del evento del evento solidario que organizó Virtual Racing Girona y que nosotros colaboramos, y es muy aficionada al mundo del motor, al motor sport, y bueno, pues se ha lanzado a correr un campeonato con nosotros. Esperemos que le guste la experiencia y que repita, ¿vale? Y bueno, pues nada, en estos momentos pues ya estamos en plena quali. Vemos que tenemos en esa pole virtual a Gabriel Volteau, que pilota un Honda Civic. Y en segunda posición tenemos a Simona O'Neill con el BMW, con el E90. Pues nada, una 10ª. Muy buen tiempo por parte de Volteau. William Berera acaba de arrebatarle la segunda posición por unas pocas centésimas a O'Neill con el Chevrolet, con el Cruz. Y le sigue Mario Vescos Leal, Enol Luis, Marcelo Giordano, Hugo Alessandre, Sergio Núñez, Carlos Barros. Bueno, aquí está otro grupito de portugueses, Manuel Alves y Luis Sousa. He hecho en falta a Luis de Gómez, que es un piloto muy habitual de la estación delantera de los VTCC y los VTCR. Sé que le gusta mucho la categoría. Y bueno, aún no ha marcado tiempo, pero estoy seguro de que va a estar arriba cuando consiga, pues eso, marcar un tiempo. Nada, vemos también otros habituales de nuestros campeonatos, como son Chefo Durán, Alejandro Tomeno también, Fernando Meneses, Antonio Merino también, que además es colaborador de RRS, de Race Room Spain, así como Ignacio Negro y David Nomo, que también son bastante habituales en nuestros campeonatos ya. Y bueno, por supuesto el gran Yurka, que esperamos que haga muy buen papel, porque es un piloto rápido con cualquier coche en cualquier circuito, la verdad. Aparte de fan racer, y eso siempre es un plus. Bueno, pues queremos también aprovechar porque vemos que está también a ver si lo encuentro en la lista. No lo veo, Aitor.
Pues vamos a dar paso a nuestro compañero de cabina, Esteban Maurel, que tenía algún problema con el audio, pero parece que lo ha solucionado. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Enrique. Sí, hemos tenido unas complicaciones aquí con el micrófono, al parecer era del software de Logitech. Sí. Si me puedes pasar la contraseña. Sí, te la voy a pegar. Sí. Te la pego por el Discord. Por privado o lo que sea. Sí. Ahí la llevas. Pues nada, gracias. Ya la tienes. Pues nada, estaba comentando un poquito, pues eso, el inicio de campeonato, comentando un poco cómo es la configuración. Y también ya, pues bueno, ya quedan 4 o 5 minutos de quali. Y bueno, sorprendentemente no está Simón O'Mill en la pole, sino que está Gabriel Volteau. Es extraño. Sí, es bastante extraño. También creo que va con el BMW, que por lo que he leído toda esta semana, que ha estado, bueno, pues todos los pilotos entrenando y comentando en el canal, como que el BMW no parece que dé muy buen resultado en pista rápida, como es esta, como es Monza, que es de alta velocidad. Pero bueno, esperemos que este campeonato es bastante variado en cuanto a tipo de circuito y que todos los diferentes coches, pues marcas, tengan su oportunidad, ¿no? En circuito quizá más revirado, pues de mejor resultado. Depende del desgaste, de todo ese tipo de cosas. Así que esperamos un poquito pues eso, sí, que hay un poco de variedad. Efectivamente, se comentaba mucho del tema de que el BMW era un coche que rodaba más lento que los demás, que tenían problemas. Esto en el Mundial de Turismos en aquel entonces no pasaba, incluso se quejaban de las salidas de los BMWs. Al contrario, ¿no? Funcionaban muy bien. Bueno, de todos modos, al final esto, aparte de que claro que influye el coche, pero bueno, yo ya estoy viendo que entre los 6 primeros hay 2 BMWs. O sea que tan malos no serán. Alguna diferencia puede haber, porque también me han comentado que los Civic como que van muy bien en esta categoría y como que quizá tengan hasta demasiada ventaja. Pero bueno, yo ahora mismo estoy viendo que efectivamente sí que hay un Civic ahí en la pole, pero muy seguido de cerca por un León, por un Seat León a media décima, un Chevy, hay un Cruz, el BMW de O'Mill, otro León, otro BMW, otro León, y el siguiente Civic está al octavo. O sea, quiero decir, sí, es posible que tenga alguna ventaja y es posible que el BMW tenga alguna desventaja, pero al final aquí vemos que las manos del piloto tienen mucho que decir, ¿no? Que también está muy bien y es importante. Efectivamente, así es. Las manos del piloto también marcan mucho, pero tenemos en cuenta de que Simón O'Mill es el que está en ese BMW que ocupa esa... De hecho, acaba de levantar en la pole a Gabriel Volteau por 6 milésimas, por nada. Pero bueno, todos sabemos que O'Mill, vamos, yo tenía claro que no se iba a rendir, porque él ha venido a ganar, que además lo sabe hacer, o sea, sobradamente, lo ha demostrado. Y tal, también estaba comentando que tenemos una parrilla muy llena, ¿no? Tenemos tope de parrilla, 32 pilotos, que es el máximo definido para esta Fanny Cup. Y bueno, pues bastante contento, ¿no? De siempre de que haya participación. Bueno, sí, pues, la verdad... Se ha visto con gran acogida este campeonato. Hemos tenido unas inscripciones bastante disputadas. Sí. Así ha sido. Y bueno, parece ser que tendremos la parrilla al completo. Va a haber pilotos por doquier. Y esto en este circuito quizás no afecte tanto, pero quizás en circuitos más cortos pues sea un problema, ¿no? Quizás. Sí, pero bueno, también es un poco lo que buscamos cuando preparamos los campeonatos. Buscamos un poquito precisamente el que haya variedad, ¿no? El que haya pues circuitos, pues eso, más lentos, más rápidos, más de curva, de más desgaste, de menos desgaste. ¿Para qué? Para que la gestión del neumático, del consumo, las manos, el que no todo sea pisar el pedal a fondo y ya está, cuente, claro. ¿no? Entonces, como decía, pues igual en otros circuitos pues la ventaja va a ser para otro coche, ¿no? No va a ser quizá para tal. Bueno, pues ha terminado la sesión y efectivamente vemos que pole para Simón O'Mill, seguido de Gabriel Volteau, pues nada, pues apenas a 6 milésimas, y tercera posición para Mario Vescós con el León.
William Berera y Luis de Gómez, que al final se ha upado, como decía Luis de Gómez, en la quinta posición con el Chevrolet. Carlos Barros sexto, Enoch Luis séptimo, también con el BMW. Marcelo Giordano octavo, Sergio Núñez y Hugo Losando noveno y décimo. Manuel Alves, un clásico también de tracción delantera en nuestras competiciones, en undécima posición. Pues nada, vamos a aprovechar que, si te parece, que va a empezar el warm-up, pues un poco para repasar el calendario de esta nueva Funny Cup. Y bueno, pues eso, hoy estamos en Monza. La semana que viene nos vamos a desplazar a Eslovaquia Ring, también un circuito muy para este tipo de coche, para tracción delantera. De hecho, bueno, se suele usar mucho en el mundial, ¿no? de WTCC, bueno, ya la WTCR. Después iremos en la tercera ronda a Hungría, a Hungaroring, también otro clásico. En la cuarta ronda iremos a Moscú Raceway en su versión full. Y para la quinta ronda iremos al circuito de Shanghái, también a la versión intermedia, que es la que se ha utilizado siempre en el Mundial de Turismos. Y bueno, y el cierre. Bueno, dime. Comenta. Ojo que se ponen los semáforos en rojo. ¿Qué ha pasado? Sí, ya se han unido todos los pilotos a parrilla y están saliendo ahora. Se han apagado los semáforos. Simón O'Mill, que sale como un misil. Con ese BMW, recordamos, tracción trasera. Es el único turismo tracción trasera en este campeonato. Y bueno, bastante distanciado, ¿eh? Vamos a ver cómo se agrupan los coches aquí en la chicane, porque puede ser un embudo muy gordo. Vamos a ver, sí, parece aquí que pasan todos muy limpiamente, ¿eh? Pues sí, porque esa chicane, bueno, es bastante delicada, la variante del retefilo, ¿no? Y ahí es muy típico, pues eso, en esa salida que todo el mundo va con el cuchillo entre los dientes, pues un toquecito por detrás, esos alcances típicos, pues choques sin ninguna intención realmente, ¿no? Pero es muy fácil. Pero bueno, aquí vemos que parece que no ha habido ninguna consecuencia. Lo que sí vemos es que ya Edu, Simón O'Mill, ya está marcando distancias considerables, además. Sí. Ahí lo vemos. Y nada, seguidos ahí por Enoch Luis, que salía, creo que recordar, sexto, se ha upado a la segunda posición, también con el BMW. Ahí tenemos a dos BMWs delante que han sido, te digo, bastante criticados, pero vamos a ver cómo acaban esta carrera. Seguido por Gabriel Voltueau, el poleman, que al final pues está cayendo, aunque bueno, acaba ahora de ganar en la segunda posición a Enoch Luis. Mario Vescos, cuarto, y seguido por los dos Chevrolet de Luis de Gómez y William Berera. Bueno, pues parece que tenemos la parte de arriba muy variada, ¿no? Sí, teníamos un trompo por ahí detrás en la variante Ascari. Hemos visto a la salida de esa tercera curva un Seat trompear, si no me equivoco. Por lo demás estaba siendo bastante limpio, lo que está muy agrupado y de momento pues cuesta un poco seguir la carrera. Pero tenemos aquí un paralelo entre Enoch Luis y Mario Vescos. Incluso se pone aquí otro coche más. Vamos a ver. No me está funcionando muy bien el overlay, así que lo tengo en autodirector. No sé qué pasa, me cambia constantemente. Pero bueno, vamos a ver si nos deja retransmitir un poquito. Lo veo complicado. Bueno, atención, porque el triple paralelo continúa en la curva. No sé cómo se llama, pero es esta curva de radio súper ancho. Ah, la parabólica, sí. La parabólica es la otra, la pequeñita, la del final del circuito, la curva 11. Esa es la parabólica, sí. Ah, tú dices entonces cuál, la tercera, la después de la curva grande, esa se llama curva grande. La chicane. Curva grande. Esa es. Vale. Y bueno, ya parece que ya se han distanciado un poco los coches, pero teníamos por un momento ese triple paralelo. La verdad es que bastante emocionante la carrera, todavía muy agrupados los coches. Y sí, vemos que bueno, aquí tengo un grupazo de la hostia entre el 15º y el 16º.
Efectivamente. Son Dominico Perrupato, José de Ana Ortega, Alberto Vicente, Fernando Meneses, incluso por detrás viene Manuel Alves muy pegadito. Sí, Manuel Alves está un poco atrás para lo que estamos habituados a verle a él en la tracción delantera. Y bueno, supongo que los portugueses, que corren mucho la tracción delantera y se les da bastante bien, lo han demostrado 1000 veces en nuestros campeonatos, pues me imagino que poco a poco irán ascendiendo. Ya vemos, de hecho, Luis de Gómez, que como decía, pues es también un piloto muy rápido con estos vehículos, ya se ha upado a la tercera posición. O sea que efectivamente poco a poco todo el mundo va encontrando su posición. Exactamente. Luis de Gómez, que ya nos tiene acostumbrados a estar por las partes altas de la clasificación. Sí. El piloto portugués que tiene mucho ritmo en carrera. Quizás esta quali se le haya atragantado un poco, ¿no? Sí, es posible. Yo creo que además de hecho ha salido tarde, como he comentado, cuando quedaban, no sé, 5 o 6 minutos, que todavía no había marcado vuelta. O sea que también ha salido quizás con algún problema y no ha conseguido, pues eso, quizás tomar el contacto con la pista, dar un par de vueltas antes de poder hacer una vuelta de ataque, ¿no?, consistente. Quizás un poquito es lo que le puede haber pasado. Sí, efectivamente. Mera hipótesis sería también porque se hubiese encontrado tráfico en pista, hubiese tenido algún accidente, alguna historia y no pudiese haber marcado ese tiempo de vuelta al principio, ¿no? Hubiese estado lejos de... Efectivamente. Pues nada, yo sigo con mis problemas con las cámaras, pero bueno, yo intentaré... Dale. Pues atención, porque tenemos pelea por esa cuarta posición entre Mario Vescos y Enoch Luis. Están muy pegaditos. William Berera también viene muy pegado a ellos. Están los tiempos ahí marcados todos en rojo, que significa que los tenemos a todos pegadísimos. Sí. Bueno, vemos que paralelo en la parabólica entre Enoch Luis y William Berera. Atención, porque William Berera... Sí, aquí vemos que le está pasando en estos momentos. Efectivamente. Está en la parte exterior de la parabólica y aún aguanta muy bien ahí. Pues sí, el italiano con el Chevrolet Cruz, que bueno, parece que está dando buen rendimiento, ¿eh? Algo le ha pasado a Luis de Gómez, que no lo veo por arriba. Ha debido caer... Gómez, parece que sí ha caído hasta la 9ª posición y parece que tiene complicaciones para mantenerse. Sí. Parecía que en la chicane le habían pasado varios coches, igual ha tenido algún incidente. No sabemos si ha tenido algún percance, pero vamos, es una pena que estaba ahí arriba, ¿no?, luchando por ese podio. La victoria ya sabemos que iba a estar muy complicado, porque siempre que esté presente y ojo, atención, porque veía a Alejandro Tomeno que se perdía la estabilidad del coche a la entrada de la segunda variante del circuito. Y atención, porque se ha accidentado ahora a la salida la chica. Ha tenido que tener un problema porque además le han marcado varios slowdown. Se retira. Sí, había perdido la estabilidad del coche, lo he visto. Y se ha ido al interior de esa chicane, se ha comido la primera de las curvas y a partir de ahí pues ha tenido bastantes percances. Las ruedas también, recordemos que aquí modificaron las físicas hace un tiempecito ya, algo así como unos meses, y en cuanto se ensucian las gomas pues el coche se hace muy incontrolable. Sí, bueno, eso realmente es uno de los cambios que ha habido, que al principio yo creo que a todos nos costó un poco acostumbrarnos, porque se nota muchísimo. El cambio fue bastante grande respecto a la versión anterior, pero bueno, al final le aporta un realismo, ¿no?, que también es parte de lo que nos gusta y que también lo pedimos, ¿no?, que intenten dentro de lo posible pues ser fieles a la realidad, ¿no?, a la física y a todo este tipo de inconvenientes que te surgen en carrera. Pues nada, pues teníamos iba a repasar un poco la clasificación. Estamos casi a mitad de esta primera manga de 20 minutos. Y bueno, pues un poco repasar, pues eso, Simon O'Mill, que bueno, con una ventaja ya brutal
respecto al P2, está como unos 3 segundos, que sería Gravel Volteau de Locos por el Simu con el Honda Civic, seguido en P3 por Mario Vescos. No paro de llamarle Marcos a este chico, Mario Vescos, lo siento, Mario. Disculpas. Pero bueno, que abre ya este grupito, Mario, de William Berera, Enol Luis, con todos musiquitos, Carlos Barros, el portugués, Marcelo Giordano, también con el Civic, este Civic naranja y negro, la verdad que me encanta, muy bonito. Y bueno, Luis de Gómez, que va ascendiendo de nuevo, ya lo vemos ahí en octava posición, a unas pocas décimas de Marcelo Giordano, o sea que me imagino que lo vamos a ir viendo ascendiendo poco a poco en estos 10 minutos que queda. Bueno, a continuación Sergio Núñez, Hugo Alessandre, Luis Sousa, Diurca, que está en P12, un poco bajo para lo que nos tiene acostumbrados. Vemos que tiene aquí como un golpe en el morro, o sea que ha tenido algún incidente, podría justificar que esté un poco tan atrás. Ezequiel Seminando, de Virtual Racing Girona, Alberto Vicente, P15 para Domenico Perrupato, Manuel Alves de P16 no recupera posiciones, el portugués, Chefo Durán P17, Víctor Bermúdez 18, Tony Zaguirre P19, García Dorta en 20ª posición, Fernando Meneses 21, Antonio Merino, colaborador de RRS en P22, Bernat Civit 23, Manuel Álvarez Lozano 24, José de Ana 26, Aitor Iglesias de Baduaque de Pi, también un conocido canal de Sim Racing en YouTube. Bienvenido Aitor en P26. Ana Fructuoso, esta chica que debuta con nosotros y que esperamos que corra bastante más y que le guste, en P27. Fran Reaza 28, David Nomo 29, Ignacio Negro, nuestro amigo que nos prepara las carátulas de vídeo, en P30. Jonathan Pintos, que debuta también con nosotros en P31, y cierra Alejandro Tomeno con ese abandono, que estoy viendo que no tiene daños, no sé si ha sido un abandono de estos rabioso, vamos a decir. Sí, un rage quit. Exactamente. Yo creo que sí, que ha sido un porque rage quit no le marca daños, no le marca daños de aerodinámica, de motor, pero bueno, a veces yo soy partidario de acabar, pero bueno, entiendo que no todo el mundo pues quizás se piense igual. Bueno, pues nada, vamos a retomar un poco la retransmisión. Vemos que tenemos este grupito de estos 4 o 5 pilotos, desde la 7ª hasta la 11ª posición, liderados por Luis de Gómez, que ya va 7º. Así que poco a poco el portugués, pues eso, recuperando su posición natural. Liderada por Marcelo Giordano, perdona que te corrija, es el piloto de ese Honda Civic naranja y negro. Sí, pero bueno, me da la sensación de que le va a dar un asalto a Luis. Ya está encima, 2 décimas. Así es, Luis de Gómez, que intenta remontar esas posiciones. De momento ya ha subido de esa 9ª posición a la 7ª, y la verdad es que yo creo que va a hacer buen papel si todo le sigue yendo bien. Atención, porque tenemos un accidente en la variante Ascari. Sí, por detrás. Se trataba de Sergio Núñez. Vamos a ver, vamos a buscarle. Sergio Núñez, sí puede ser, porque efectivamente era el SEAT negro y rojo, uno de los implicados. Y bueno, sí, vemos que lleva el coche bastante perjudicado. Sí, por lo visto ha sido... Lástima, la pérdida del control del vehículo ha sido quizás una pérdida de estabilidad en esa variante Ascari. Es una chicane que tiene su técnica para llevar el coche, y si te comes algún bordillo por ahí, pues es capaz que te desestabilice el coche y te acabas accidentando. Pues bueno, ese percance al final ha permitido que Marcelo Giordano ascienda hasta la 5ª posición y Luis de Gómez 6º, pero Luis de Gómez le está lanzando en este momento un ataque y bueno, pero también perseguido muy de cerca por Carlos Barros. Está este grupito bastante guerrero, y yo creo que nos van a dar bastantes luchas. Le vuelve a mostrar el morro Luis de Gómez, guerra psicológica a Giordano, diciéndole aquí estoy. Y bueno, se está poniendo la verdad muy interesante. Sí, la verdad es que están bien agrupados aquí estas posiciones de la 5ª a la 8ª. Sí. La verdad, hay varios grupitos así de coches batallando posiciones, y la verdad es que está bastante entretenida la carrera. Tiene sus luchas, tiene sus incidentes, y también, bueno, tiene su parte sana, ¿no?, de competición. Sí. Pues vemos que efectivamente, pero bueno, Luis tampoco se puede despistar, porque en su insistencia por asaltar la 5ª posición de Giordano, vemos que se la echa encima
su compatriota Carlos Barros, que va con el León. Y bueno, está la cosa aquí ahí prácticamente buscando todos el ancho de pista, aquí en un paralelo. Buah. Este grupito nos va a dar bastante guerra, Mario Vescos, que va a intentar aguantar el exterior de la parabólica, es una curva bastante delicada para hacer por el exterior. Sí. La velocidad a la que sale Mario en esta curva es tremenda, incluso va a adelantarlo. Se coloca por delante en esa tercera posición Mario Vescos, por delante de No Luis. La verdad es que el adelantamiento es brutal. Va a intentar defender ahora al interior de esa variante al final de esta primera recta, la recta de meta. Uy, se ha tocado ahí con Enol. Ahí es muy apurado, pero bueno, estos coches aguantan bien el contacto. Aunque bueno, siempre decimos que la nueva la nueva implementación de los puntos de incidentes en carrera por parte de Race Room, en el momento que superen los 50 puntos, automáticamente el juego les expulsa y no pueden terminar. Entonces hay que andar mucho cuidado con los contactos, no es como antes ya, que aunque el coche te lo permita y no haya ningún percance mayor, se te van acumulando los puntos. Y ojo, no es el... Efectivamente, un sistema similar al de otros simuladores, que la verdad pues funciona bastante bien como arma de disuasión para aquellos pilotos que sean más agresivos, ¿no? Quizás. Claro, efectivamente, por eso un poquito incidir en eso, pues para que, bueno, pues que nuestros seguidores en YouTube y en Twitch, que también corren estos campeonatos, bueno, pues un poco recordarlo, que no se puede olvidar eso, que se juegan realmente, el ir tan al límite te juegas el terminar la carrera. Efectivamente, es un arma de disuasión, como comentaba. La verdad es que funciona bastante bien. Siempre habrá algún piloto que sea algo más sucio que el otro, pero sí que es verdad que esto pues ayuda a hacer las carreras un poco más limpias. Sí. Bueno, vamos a aprovechar estos 4 minutos antes de la última vuelta para acompañar al ganador, por repasar un poquito cómo están los chats de Twitch. Pues vemos que aquí están David López animando a Fran Reaza y Leandro Cairol animando a sus compañeros de Loco por el Simu, a Gabriel Volteau y a Giordano, que están haciendo muy buen papel, ambos en P2 y P4. Y nada, y en el canal de YouTube, pues nada, tenemos aquí como siempre a los habituales, a Ignacio, a Recluta Patoso, que ha saludado antes de entrar a la pista, Kevin Fernández, buenas, nos saluda. Por supuesto, nuestro Benny Eccleston particular, Fran Machuca, un poco pues diciendo aquí lo bueno que son nuestros campeonatos. Y que le da ánimos también a esta chica Ana Fructuoso, que debuta con nosotros. Otro chico que, bueno, Sucom 82, que anima a Fer con el León. Leandro Cairol, que pues se pasa también por aquí para animar a su equipo. Fernan. Saludos, Leandro. Sí, está saludado en los dos canales. Y saludos también de David Morejón, que le ha gustado mucho la salida. Y bueno, pues esto es más o menos un poco tal. Aquí comentan que la salida ha sido espectacular. Pues nada, volvemos a carrera, ¿no? A ver cómo acaba esto. Efectivamente, hemos tenido un paralelo bastante bonito entre Mario Vescos y Carlos Barros, si no me equivoco. Hemos tenido un paralelo que ha durado desde la recta de meta hasta prácticamente la segunda variante. Ha sido brutal. Sí, vemos que al final bueno, estaba luchando por esa tercera posición con el Luis, y al final ha ido bajando, y ha caído a quinta posición. Tenemos, perdona que te interrumpa, Ana Fructuosa luchando por la 26ª posición. Vamos a darle Fran Reaza. Vamos a subirnos al coche de Ana. Vamos a acompañarla a ver si... Bueno, pues sí, efectivamente, parece que le va a ganar la posición a Fran Reaza. Se salía de pista Fran Reaza en esa variante del ESMO, sí. Estaba aquí. Sí, las Lesmos son estas dos curvas de efectivamente, aquí. Sí, justo a la entrada ha sido cuando le ha adelantado. Y nada, pues ahora tiene a Aitor Iglesias delante a 7 segundos. Parece bastante complicado el que pueda alcanzarle, ¿no? Vamos por delante a ver que hay más luchas ahí por el podio, a ver cómo está el tema. Ojo, porque tenemos un paralelo triple aquí entre Carlos Barros, Luis de Gómez y William Berera. Sí, bueno, este grupito lleva luchando toda la carrera por esa quinta posición. Son pilotos de un ritmo
desde luego muy igualado, ahí los tenéis, pues eso, no se despegan. Y bueno, y efectivamente están siempre en paralelo, 3 wide, intercambiándose los 3. Y bueno, esto es la verdad que no se tienen que estar aburriendo. Vemos efectivamente que está Luis sacando intentando hacerle paralelo. Uy, ahí se han tocado un pelín. En la segunda chicane van a acercarse a... Eso es contacto sano de la WTCC. Sí. Sí, pero bueno, ya digo, no hay que olvidar la acumulación de puntos. Que al final de sanciones, sí, eso siempre es delicado. Y bueno, pues queda un minutillo. Vamos a acompañar en su vuelta triunfal a Simón. A Edu, ahí lo tenemos. Con el BMW. Así es. Que nadie lo quería. Dominante toda la carrera, con un ritmo tremendo. Bueno, pues como es él. O sea, un dominador. Muy buen piloto, muy exigente. Y bueno, quizás este BMW no fuese tan bueno quizás a una vuelta, pero es a buenas manos es un coche que puede ganar. Sí, efectivamente, porque estamos viendo, tenemos entre los 4 primeros pues 2 BMWs y 2 Honda Civic, y seguidos a continuación muy de cerca por 2 Seat León, y luego los siguientes son 2 Chevrolet. Están todos ahí muy pegados. Hombre, ya sabemos que Simón sigue, que marca mucha distancia, pero el resto ya hemos visto que ha estado todo muy competido hasta el último minuto. O sea que bueno, parece que las manos pueden compensar estas diferencias, ¿no? Efectivamente, y quizás también esa habilidad para modificar el setup también pues aporte algún punto extra. Por supuesto. Eso el que sepa, yo no sé, pero el que yo un par de parámetros más o menos los llevo a comprender, pero no tal. Bueno, pues ya ha terminado esta primera manga con esa victoria que hemos dicho de Simón, seguido por Gabriel Volteau y Marcelo Giordano. Parece que está en la última vuelta, todavía. Sí, me marca 0. Marca 0, pero me parece que sigue en esa última vuelta Simón O'Mill, que está todavía rodando a ritmo de carrera, por lo que estoy viendo. Está incluso apurando esos bordillos. Pues nada, vamos a terminar de acompañarle con esta vista aérea, que como dice Fran, para eso pagamos helicóptero. Joder, sale por un pico, Y bueno, vemos ya que se está dirigiendo a la parte final a esta última chicane, la parte final del circuito, hacia la recta que le llevará a la parabólica. Y vamos a ver. Estoy fastidiado esto de no poder poner todas las cámaras que me gustan. Bueno, vamos a subirnos, vamos a acompañarles en el volante, al volante, perdón. Y vamos a ver cómo pasa por meta. Está trazando esa parabólica, entrando ya a línea de meta para reclamar su título. Eso es. Esta victoria va haciendo... Y Victoria ahí haciendo ese. Va bailando, efectivamente. Y bueno, pues merecida victoria, como siempre, para Simón, para Edu. Y aquí tenemos en segunda y tercera posición a los 2 Honda Civic. Gabriel Volteau, que también meritoria segunda plaza, ha estado rodando a un ritmazo también tremendo. Muy consistente. Efectivamente, que a pesar de no alcanzar a Simón O'Mill, porque Simón O'Mill ya es otro mundo. Bueno, sí, efectivamente, esto es literalmente otra liga, o sea que sí. Bueno, aquí vemos... conseguido hacer un carrerón, y Marcelo Giordano igual con ese Honda Civic, con la misma carrocería, incluso la misma decoración. Bueno, pues nada, ahora sí ha acabado. Vamos a repasar la clasificación. Pues Simón O'Mill, ganador, P2 para Volteau y Giordano, de Locos por el Simu, en el podio. Honor Luis con el BMW cuarto, Mario Vescos con el Seat León P5 y Luis de Gómez P6 con el Chevrolet, seguido de Carlos Barros séptimo, octavo William Berera, Sergio Núñez noveno, Hugo Alessandre décimo, Diurca P11, Sequel Seminando de Cruz Racing Girona con el Civic en 12ª posición, Luis de Sousa, Manuel Alves, Chefo Durán en P15, P16 para Bermúdez, Tony Zaguirre P17, Alberto Vicente P18, García de Dorta P19, Bernard Tibit P20 y bueno, al final se me corta la clasificación, pero bueno, al final vemos que no han podido terminar ni José de Ana ni Alejandro Tomeno. Y nada, pues nada, tenemos un minutillo de descanso que va a haber ahora
hasta que vuelvan a salir. Recordamos que hay parrilla invertida para los 10 primeros. Ahí vemos cómo se van preparando. Así que bueno, pues aquí es la oportunidad, ¿no? que se puede dar para que no gane, que gane otro distinto a Simón O'Mill, aunque bueno, no es la primera vez que le hemos visto salir P10, ¿no? En una parrilla invertida y ganar, o sea que, que siempre es emocionante, pero bueno, aquí hay una oportunidad para que estos pilotos que han acabado, pues eso, del 10º hacia adelante, pues salgan en las posiciones de cabeza y bueno, demostrar que bueno, que pueden defender esas posiciones y bueno, quién sabe si no la victoria, al menos el podio. Efectivamente, se ponen los semáforos en rojo de nuevo. Tenemos 30 minutos de carrera por delante en esta segunda ronda con parrilla invertida, como comentaba nuestro compañero Enrique. Y atención porque salen ya los pilotos. Hugo Alexandre, que parece que traccionaba bastante bien, ahí por detrás se están acercando, bueno, incluso el BMW ese, no veas cómo le ha adelantado el de Enoch Luis. Y vamos a ver cómo se acerca afrontar la primera chica. curva. Bueno, vemos los típicos contactos más, los típicos chapa, pero bueno, parece que la salida bastante bien, como la anterior. Y bueno, eso siempre de agradecer, ¿no? El que una salida tan delicada como es Monza, con esa primera chica, pues no haya ningún percance, ningún piloto perjudicado. Bueno, vemos que Enoch Luis ha tomado la delantera con su BMW, está en primera posición. P2 para Sergio Núñez y Simón O'Mill, que ya no llevamos ni una vuelta y ya se ha upado a la tercera posición, seguido por William Berera, Hugo Alexandre, que salía primero, ha bajado hasta la quinta posición, Mario Vescos, Luis de Gómez séptimo de nuevo, más o menos mantiene la posición con la que acabó, un poquito más o menos de la anterior, y Marcelo Giordano a continuación. Bueno, pues ahí vemos, Simón ya está dando caña. Simón, bueno, también es de entender un poco, porque hemos visto cómo traccionaba ese BMW, la verdad es que tracciona de maravilla. Hemos visto que Enoch Luis se ha colocado primero con nada más salir. Y Simón, pues como siempre. Ahí está un buen piloto también. Sí, ahí Marcelo Giordano creo que ha derrapado en la salida de las chicanes de atrás y parece está cayendo a peso. Ahí lo vemos en la toma trasera. Vamos a subirnos a su coche. Va muy despacito, no sabemos si ha tenido algún percance. Le está dando daños, refleja daños en la aerodinámica delantera, o sea que sí que ha tenido algún problema. Ha debido tener algún problema. Ahí lo vemos que va sin el frontal, y vemos que también ha debido estar implicado seguramente Chefo Durán, que también le está marcando daños también la aerodinámica delantera. Efectivamente, pero bueno, tenemos a Chefo Durán sin aerodinámica delantera, igual que Marcelo Giordano. Sí, pero bueno, Chefo parece que ha aguantado un poco la posición, está ahí en P14, pero bueno, Marcelo al final ha bajado hasta P32. También hemos visto otro trompo en la variante de meta, bueno, la primera variante. No sé de quién se trataba de un SEAT con carrocería negra y similar a la de Chefo Durán. Pues puede ser, sí. Bueno, hay varios. Hugo Alexandre me parece que es. Hugo Alexandre pues está teniendo un mal inicio de carrera. Ups, acabo de ver un Chevrolet hacer un recto en la segunda chicane. Madre mía, ese me imagino que no va a terminar. No sé quién ha sido. Sí, la verdad es que está un pelín más incidentada esta segunda carrera. Creo que es Ana Fructuoso. Sí, Ana Fructuoso, ahí la tenemos. Va muy despacio. Oh, lástima. Una pena, qué pena. Vamos a ver si, bueno, de todos modos, a ver si es capaz de bueno, aún quedan 26 minutos y a ver si puede recuperar posiciones y pasarlo bien y disfrutar un poquillo de este rato. No pasa nada. Ojito al paralelo con Simón O'Mill y Enoch Luis, Ojito que ya está Simón O'Mill buscando ya esa primera posición. Vamos a subirnos al coche de Simón O'Mill. Ahí vemos cómo se defiende. Bueno, William Berera acaba de cazar la primera posición. ¿Cómo se dice? A río revuelto, ganancia de pescadores. Y bueno. Ahí lo tenemos. Y no es Luis, que ha caído hasta la tercera posición. Y bueno, pero esto tiene pinta de que bueno, llevamos 2 vueltas. Simón está ahí. Y
Esto huele a segunda victoria, ¿no? Tendremos que de nuestro ponerle amigo 100 Edu. kilos de lastre a Simón O'Mill. Sí. Bueno, hicimos un evento para los colaboradores, los organizadores, hace un par de semanas y se bromeó mucho con esa posibilidad. Estaba él presente, claro. Pero bueno, lo que sí que hicimos fue, antes de terminar la quali, lo echábamos del server para que entrase a carrera sin vuelta marcada, pero daba igual. daba igual. Se lo hicimos a él y a Alex Fernández, que son muy habituales y amigos de la casa, y lo aceptaron la broma de muy buen grado. Y bueno, daba igual, o sea, son pilotazos, da igual que salgan el último. Bueno, sí, efectivamente, son pilotos que van muy bien, muy finos, tienen mucho ritmo. Y a pesar de que no entrenen, porque esta gente entrena muchísimo cada día. Tenerlo claro, Tenerlo claro que estos pilotos, a pesar de que no hayan entrenado la combinación, ya tienen los coches por la mano, ya tienen todo por la mano. O sea, yo de lo que voy conociendo poco a poco a Simón, yo estoy convencido de que ha machacado el BMW, porque ya te digo, en su equipo él corre representando a Cacahuete Team. Bueno, sabemos que forma parte de Churi Sport, pero bueno, Cacahuete Team podemos decir que es una sucursal o Churi Sport, una sucursal de Cacahuete Team, y está corriendo con ellos. Y bueno, se han retirado un par de pilotos del Cacahuete Team porque bueno, no se veían cómodos con el BMW. Y yo creo que, conociendo a Simón, se ha puesto a trabajar en el BMW, le ha echado horas, ha practicado el combo, seguro, ha jugado con los reglajes, y entre eso y las manos y ese talento natural que tiene, pues ahí lo tenemos. En esa P2. Y bueno, que no tengo duda de que en una o dos vueltas va a estar liderando y tirando del carro. Sí, la verdad es que William Berera está aguantando mucho el tipo aquí, pero yo creo que Simón, en cuanto vea un hueco, le va a intentar ese adelantamiento. Sí, ahí vemos también pues Enoch Luis, que está ahí luchando con Sergio Núñez, le acaba de ganar la tercera posición. Y bueno, pues a la caza de estos dos que van primero, ¿no? De William Berera y Simón O'Mill, aunque está casi 2 segundos, lo tiene bastante complicado. Vamos a subirnos a su frontal y vemos que sí, que él ve él tiene a punto de mira estos dos pilotos que lleva adelante. Y vemos que William Berera le está resistiendo los envites a Edu. Me sorprende bastante. La verdad, William ya lo veía que estaba aguantando bastante, está sufriendo, yo lo sé que está sufriendo ahí, porque Simón es un pilotazo. Sí. Pero William, la verdad es que está demostrando que es un hueso duro de roer, efectivamente. Aguantarle. Y bueno, también tenemos, perdona que te interrumpa, tenemos a Ana Fructuoso a luchar por esa 27ª posición. Bueno, muy bien, porque había caído por culpa de ese incidente, ya está en 27ª posición. Y muy bien. Animamos a Ana que siga adelante, no te rindas, Ana. Que yo también suelo ser el último en toda la carrera. Bueno, últimamente ya he mejorado un poquito, no soy tan último, pero no es porque sea rápido, es porque ya no me salgo tanto de pista. Ya soy más consistente y ya consigo acabar un poquito mejor. Porque diría que Ana es la única piloto en nuestra comunidad, ¿no? Diría. Sí. Creo que en el pasado hubo alguna chica, no sé quién me lo comentó hace poco, no sé si sería Fran. Hacía tiempo, yo no la recuerdo. Pero sí, es la única chica y la verdad que estamos bastante contentos. Como decía, participó con nosotros esta chica Ana en el evento que hicimos, el evento solidario de Virtual Racing Girona, a beneficio de Open Arms, hará un mes. Y bueno, corrió una carrera y bueno, muy bien. Luego se pasó por la retransmisión y la chica estaba bastante contenta con el resultado y tal, y la animamos a participar. Y bueno, aquí la tenemos. Ya la tenemos luchando con Jonathan Pintos por la 27ª posición. Y bueno, pues entre ellos pues se estarán divirtiendo, porque al final las batallas da igual que sea por la 27ª posición que por la primera, o por la quinta, o por la 10ª. Al final lo emocionante es la lucha, el tener un piloto delante, el recortarle, ¿sabes? En la guerra psicológica y el luchar ahí, ¿no? O sea, da igual que acabes el 20, que el 30, que el 10. Efectivamente, yo animaría a todas las chicas que estén considerando meterse al mundo de la simulación. Yo las animaría con
con todas las fuerzas que lo intenten, de que prueben, de que entrenen y de que se unan a nuestra comunidad si quieren. Por supuesto, aquí todo el mundo es bienvenido, las chicas pues lógicamente también. Y yo animo a todos los pilotos que vuestras parejas, vuestras chicas les gusta el sim racing, yo os animo a que las animéis a correr y a apuntarse a los campeonatos, porque puede ser muy interesante, ¿no? El ver a las chicas correr y ver qué aportan, ¿no? También y que aquí el demostrar que esto es una comunidad abierta, igual que aceptamos a pilotos de cualquier nacionalidad y de cualquier calidad, como a mí, que de calidad cero, y se me acepta, pues por supuesto a las chicas. Bueno, tenemos un paralelo entre Enoch Luis y Sergio Núñez en esa salida de la parabólica. Va a estar emocionante aquí, la frenada es delicada, es una chicane que apenas permite una trazada. Y muchas veces pues vemos coches en paralelo en esa chicane, pero no sabemos ni cómo. Sí, la verdad que a mí me da un poco de miedo. Iba a decir respeto, pero no es miedo. Este circuito porque efectivamente, yo cuando he corrido aquí alguna vez, así en salas abiertas, hay mucho suicida. Y efectivamente te meten en el coche en las chicanes, que tú vas ya con bastante miedo y te hacen sufrir, la verdad. Pero bueno, a ver si son pilotos como tenemos aquí en pista, limpios, rápidos, con buenas manos y con prudencia dentro de esa agresividad, pero bueno, sabiendo cuándo se puede sacar el cuchillo, cuándo no, pues no debe haber ningún problema. Efectivamente. Pues nada, vemos que a William Berera le sigue aguantando, le invite a... Sí, la verdad que William Berera está ganando papeletas para aguantar ahí en esa posición. Y no veas el Chevrolet Cruze que le está plantando cara. Sí, y no corría, decía. No, la verdad, sí, quiero decir, me alegro de que realmente estemos viendo variedad de coches arriba, porque ya te digo, los rumores antes de empezar el campeonato, los pilotos habían probado, no estaban contentos. Bueno, quizás era el combo, quizás era el reglaje, no lo sé. Pero aquí, como antes he dicho en la primera manga, pues tenemos un Chevrolet de primera posición haciéndole sombra a Simona Mil, dos BMWs segunda y tercera, otro Seat León en cuarta posición, otro Chevy quinto, dos Seat León sexto y séptimo, y el primer Civic, que en principio se supone que son los que más ventaja tienen, pues ahí lo tienes, en la octava posición. O sea, que al final saber arreglar un coche, tener manos, saber pilotar, saber estar en pista, pues oye, hace bastante. Ojo a Gabriel Botó, que está haciéndole luces a Diurka Sujar. Ahí lo tenemos. En la recta de meta. Vamos a ver cómo se comportan en la chicane estos dos pilotos, cómo llegan. Ojo, porque son tres paralelos seguidos, Vamos a ver. A ver Diurka cómo lo hace. Diurka ha sido prudente. No se ha ido, ¿no? Parece. No se ha ido, pero ha perdido el control. Quizás en esa frenada un poco la chicane. Parece que Diurka, el compañero de Fan Research Team, compañero de equipo, pues ha ganado esa séptima posición. Muy bien, Diurka. Estas son las posiciones que estamos más habituados a verle a nuestro amigo Diurka. Y bueno, de todos modos, que no se confíe, que bueno, le habéis volteado ya ha demostrado en la primera manga de lo que es capaz. Ojo, porque Simón O'Mill no lo hemos visto y ha adelantado a William Berera ya, pero William Berera se mantiene pegadito a la parte trasera, al parachoques trasero. Está claro. Va a coger el rebufo para la variante Ascari. Bueno. Ojito el paralelo, madre mía. A ver en estas curvas lentas, aquí cómo se comportan estos dos. De momento parece que van a afrontar la recta de la parabólica. Vamos a ver qué tal sale. Bueno, parece que están bastante igualados. Un poquito más rápido parece que sale William Berera. Sí, parece que le está recortando. Está ya una décima. Bueno, vamos a ver cómo afronta la parabólica. Sí. Bueno, pues aborta el adelantamiento de momento. Eso demuestra que es un piloto con sentido común. Un piloto que está luchando a cuchillo, pero bueno, no va a jugársela ni su carrera ni la del otro piloto, en este caso Simón. Seguramente va a tener más oportunidades, quizás aquí en la chicane,
Vamos a seguir con esta cámara superior para ver cómo afrontan estos dos pilotos la chicane. Paralelo en estos momentos. Vamos a ver. Toquecito. Ojito, Y bueno, parece que aguanta la posición. Sale por el exterior William. Pero bueno, pues Simón parece que ha salido algo mejor. Parecía que traccionaba mejor ese BMW. Sí, tracción trasera. Ha salido mejor. Pero bueno, muy interesante esta batallita que nos están dando tanto William como Simón. Bueno, que yo me alegro mucho. O sea, yo quiero que gane Simón porque al final es amigo de RRS y se le aprecia muchísimo, se tiene mucho cariño. Pero joder, una lucha con Simón siempre de agradecer. El ver, ¿no? Sobre pilotos... todo por la primera posición ahí. Sí. Una lucha emocionante. Han estado vuelta tras vuelta el uno detrás del otro. Y William ha aguantado muy bien el tipo, Vamos a cambiar al grupito de atrás. Que están aquí. Pues Sergio Núñez, Enol Luis y Luis de Gómez y Carlos Barros, también todos muy pegaditos, todo a 2 décimas. Y esto también se están jugando un poco, pues la segunda parte de la parte alta de la parrilla. El Chevrolet Cruze que se colocaba por el interior brevemente. Enol Luis ha conseguido trazar mejor esa variante Ascari. Y de momento van a estar ahí siguiendo en la batalla. Veíamos ahí un poco de humo por la parte trasera, un poco de tierra incluso, polvo de... Sí. Incluso un trompo hemos visto ahí detrás. No sé de quién se trataría, pero... Ojo, y tenemos a Domenico Perrupato que se acaba de accidentar. Y se ha retirado de la carrera. Una pena. Domenico Perrupato también es un habitual del equipo Team Balas y corre muchísimo con nosotros. Es una pena Domenico, a ver si tiene más suerte la siguiente ronda, la semana que viene. Vemos que también se ha retirado Chefo Durán, no nos hemos dado cuenta. Aitor Iglesias también, una pena, debutaba con nosotros y yo y algo le había pasado también a Marcelo Giordano, que lleva el coche tocado y había tenido pues muchos problemas, ya que en esa 27ª posición. Marcelo Giordano, incluso por detrás de hemos visto que la primera vuelta, no sé si te acuerdas, la primera vuelta ha tenido un percance y cayó hasta la última posición, y a continuación, no sé si unos metros después, pues ya fue cuando Ana Fructuoso tuvo su percance. Bueno, Ana, pues bueno, al final está manteniendo la P26, ahí la tenemos. Lo que pasa que ya, bueno, está a bastante distancia del siguiente piloto, de Fran Reaza, que está a más de 3 segundos. Pero bueno, vamos a ver si quedan 12 minutos, cualquier fallo de algún piloto, una salida de pista, cualquier percance, bueno, pues le puede dar la oportunidad, en este caso a Ana, ¿no? de ir ganando posiciones. Pero bueno, muy bien, yo me alegro mucho de que los pilotos que están atrás no se retiren, que terminen. Mira, hablando de todo un poco, ¿ves? Ignacio Negro acaba de hacer un trompo y Ana acaba de subir a la 25ª posición. ¿Ves? No se puede rendir. Sí, ojo, Ignacio, que se ha quedado en la Puzolana. Vamos, Ignacio, vamos. Enganchado. Se ha enganchado en la Puzolana. Allá va con el Seat León. Bueno, si fuera un NSU en la Puzolana, ya te digo yo que un par de vueltas lo sacas, pero un par de vueltas pierdes. Pero bueno, estos coches, pues bueno, pues ahí la tenemos, Ana Fructuoso, efectivamente, como hablábamos, pues mira, está siendo consistente, pues P25. Muy bien. Efectivamente, no hay que retirarse nunca. Incluso saliendo de atrás, si hay percances en la salida, incluso te puedes ver muy beneficiado. Pues nada, aquí tenemos a la lucha entre Diurca y Hugo Alessandre, que van los dos con la misma skin, a 1 décima. Vamos a ver a Diurca, vamos a acompañarle a ver si es capaz de la chicane. Es capaz de momento está en paralelo, es capaz de adelantar al portugués. El portugués le ha tomado la ventaja al final. Y bueno. Ojo, William Berera, que va a intentar el adelantamiento sobre Simón O'Mill. Vamos a verlo. Parecía que entraba muy colado. Pero parece que bueno, al final ha cometido algún error porque Simón se está distanciando, ya está casi un segundo. Darle un segundo a Simón es muy peligroso. Es muy peligroso. Sí, ahora el rebufo ya va a ser
quizás menos eficiente y va a tener más problemas de aguantar claro, efectivamente. Aguantar el ritmo, ¿no? Quizás William. Sí. Posiblemente aquí en este fallo pueda determinarse las posibilidades de William, ¿no? Porque efectivamente un segundo con Simón sin rebufo, y Simón no es de los que fallan, puede pasar, pero no es de los que fallan, puede pasar. No suele fallar Simón es muy constante. Claro, efectivamente, muy consistente, y bueno, esas manos. Vemos que Diurka, bueno, al final parece que también ha perdido ventaja con respecto a Alessandre, ya está un segundo. Y volvemos a lo mismo, aquí un segundo, ya está. Vemos que ahora mismo no me marca ninguna lucha así. Había bajado alguna posición, ¿no, Diurka? Porque estaba en la séptima posición incluso, sí, me parece. Sí, había llegado a estar más arriba. Y ha bajado a esa decimosegunda, no sabemos qué le puede haber sucedido, pero... Gabriel Volteau creo que tenemos el sistema de reclamaciones disponible para todos los pilotos. Eso siempre. Gabriel Volteau, mira, ahí vemos que ha tenido algún percance, está en P25, lleva todo el frontal destrozado. Y bueno, es que vemos que gente con daños, vemos también aquí a Luis de Gómez, vemos que hay varios pilotos con... mira, Luis de Gómez tiene daño, también la transmisión, indica... Pero ahí lo tienes, en P4. Muchos coches dañados, veo en Luis de Gómez, está también Víctor Bermúdez, Ezequiel Cherminando, Manuel Alves, si no me equivoco. La verdad es que hay... Bueno, además si te fijas todos con golpe frontal, o sea que hay bastante coches accidentados, pero bueno, vemos que muchos de ellos están en la parte alta, del décimo hacia arriba, con lo cual, bueno, parece que se pueden sobrellevar esos daños. Bueno, Ana Fructuoso sigue subiendo, ahí la tenemos, P22, muy bien Ana, genial, y ahí está la persistencia, el no rendirse, el bueno, a tu ritmo, ser consistente, y ahí lo tienes. Efectivamente, no salirse de pista, no cometer muchos errores, frenar si hace falta. Pues antes de lo previsto. 50 metros antes. Sí, pero merece la pena, porque bueno, es que en tu carrera de debut con 32 pilotos, bueno, pues estés ahí en P22, en el segundo tercio de parrilla, me parece. Yo que soy muy malo, me parece un muy buen resultado. Sí. Y eso yo espero que le dé ánimos pues para ir mejorando, entrenar más. Y bueno, esta chica es pareja de Sebas Fábregat, también corre bastante con nosotros, así que Sebas, entrenad juntos, que tenéis que mejorar a la par y bueno, a ver si conseguimos que Ana pueda ascender poco a poco. Dale tiempo, sobre todo dale tiempo como todos los novatos hemos hecho. Claro, sí. Dale tiempo en el asiento para que pueda ir entrenando porque apunta maderas. Bueno, no, Luis, vemos que está atacando a Carlos Barros. Vamos a ver cómo afronta la chicane. Uy, madre mía, vemos que el capó lo tiene levantado por el golpe que lleva. Y va, nada, le aguanta perfectamente la posición Carlos Barros. Aunque ahora parece que no, le está haciendo el exterior y le está ganando la posición. Vamos a ver cómo llegan a la siguiente chicane. Vamos a ver esta toma aérea. Pasan por debajo del puente. Y nada, efectivamente, parece que le ha ganado la posición Enol, que está haciendo un papelón en estas dos carreras. Y bueno, pues ahí vemos con el coche tocado y con el BMW P5. Genial. Efectivamente, a Nolo te lo veíamos en la anterior Fanny Cup con el Porsche, que iba de menos a más, tenía problemas en esas primeras rondas. Pero bueno, fue entrenando y fue haciéndose más fuerte y más constante. Se hizo con el coche, incluso llegó a ganar alguna manga y todo, con presencia de Simón O'Mill, y bueno, también participó en aquella Héctor García, también otro pilotazo que también compitió todas las carreras con Simón. Y bueno, pues aquí está Enol demostrando lo rápido que es en las manos. Pues Ana Fructuoso le marca un slowdown. Ana, no te juegues el buen resultado por el slowdown. esperemos que bueno, a ver si al final cumples y levantas el pie, no pasa nada, ¿no? Pero hay pilotos que siempre lo comentan que no se dan cuenta en el momento, están ahí centrado en carrera y no ven el aviso, o no lo escuchan al crew chief.
no se enteran, pero bueno. Pero vamos a ver. Bueno, pues nada, vamos a repasar, quedan 5 minutos. Vamos a repasar un poquito antes de centrarnos en la parte final de la carrera. Pues nada, de momento primera posición para Simón O'Mill, que ya se ha despegado a más de 2 segundos de William Berera, que aquí lo tenemos a 2 segundos. Sergio Núñez, el portugués, con el León a 5 segundos. P4 para Sergio, para Luis de Gómez, que bueno, que está haciendo una muy buena remontada pese a llevar el frontal hecho polvo. Carlos Barros P5, Enoch Luis, que ha caído a P6, le ha ganado la posición de nuevo el portugués. Víctor Bermúdez P7, muy buen resultado para Víctor, que terminando P8. Alejandro Tomero, también muy buen resultado en octava posición. Hugo Alexandre décimo, y Diurca en décima posición, seguido muy de cerca por Manuel Alves, que está peligrando esa posición. Alberto Vicente 12, García Dorta 14, Tony Zaguirre 15, Tony Merino 16, Bernat Civit 17, Fernando Meneset 18, José de Ana 19, P20 para el portugués Luis de Sousa, que vemos que se acaba de retirar, así que el P20 realmente es para David Nomo con este BMW blanco, rojo y amarillo. Fran Reaza P21, P22 para Ana Fructuoso, que bueno, poquito a poco pues ahí va. Marcelo Giordano, que había caído por ese incidente en la primera vuelta a la última posición, pues ya es P24. Y retirados Luis Sousa, Ignacio Negro, que al final, bueno, parece que vuelve a pista. Vale, pues me alegro muy bien, Ignacio, un luchador. No te rindas, Ignacio, muy bien, yo haría lo mismo. Gabriel Voltó, pues P26 retirado, Manuel Álvarez retirado, Domenico Perpato también, Jonathan Pintos, que debutaba con nosotros junto con Aitor Iglesias, que no han podido terminar, a ver si tiene más suerte en la siguiente ronda, la semana que viene, y cierra Chefo Durán. Pues nada, quedan 4 minutos justos y vamos a ver qué pasa. Aquí seguimos con la batalla entre Enoch Luis y Carlos Barros por la quinta posición. Vamos a ver cómo afrontan estas últimas 2-3 vueltas que quedan. Hay que recordar que la vuelta está en torno a los 2 minutos, así que sí, unas 3 vueltas más o menos. Y nada, vemos que el portugués le aguanta el envite a Enoch Luis con el BMW, con el E90. Sí, veíamos que a Enoch Carlos le adelantaba en esta variante a la que nos estábamos acercando ahora. Tenía ese interior ganado. Ahora es cuando le muestra el morro Enoch a Carlos. Están batallando limpiamente. Sí. Y la verdad es que está emocionante esta pelea. Sí, sí. Bueno, lo que estamos viendo es, bueno, lo que te comentaba un poco al principio. Y es que vemos ahí, si te das cuenta, en las 5 primeras posiciones, 3 portugueses, ¿no? Los portugueses, no sé por qué motivo, son muy fan de la tracción delantera y de los VTCR. Y ahí los tienes, ¿eh? Sergio Núñez, podio, Luis de Gómez cuarto y Carlos Barros quinto. Bueno, Carlos quinto, siempre y cuando Enoch Luis no le alcance, que está en esa lucha constante. Aunque parece que se está distanciando un poquito, ¿no? Ya Carlos Barros está ya 7 décimas. Puede ser que de cara a la última vuelta alguien cometa un error e incluso pues se acerquen, ¿no? Pero claro que sí. Va a estar difícil la cosa. Sí, la verdad que sí. Quedará aproximadamente vuelta, sí, más o menos una vuelta ya. Sí, vuelta y media. Quizás una segunda vuelta va a haber. Sí, serán 2 vueltas para poder terminar. Serán 2 vueltas. Y bueno, pues nada, Enoch Luis, que no se rinde, un nuevo paso por meta. Pues a 2 décimas, ¿eh? Parece que no cejan su empeño. Y que bueno, no esperamos menos. Aquí vemos desde el morro delantero la distancia con el León de Carlos Barros, apenas unos pocos centímetros. Y nada, esta chica no parece que pueda adelantar, aunque parece que ha traccionado mejor Enoch. Y ya está, 1 décima. Vamos a ver, le puede atacar por aquí perfectamente antes de llegar al exterior. De hecho, le está haciendo el exterior, aunque le aguanta muy bien el tipo. Está difícil, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ver esta chicane. Yo creo que se está guardando quizás para parabólica. Vamos a verlo. Esperemos que no le perjudique el llevar el morro así, que no le perjudique la aerodinámica, porque... Sí.
Eso le puede perjudicar. El coche de Carlos Barros está sin Está intacto. daños, Sí. está totalmente íntegro. Eso Y es. sin embargo el de No Luis pues tiene ese parachoques Sí, sí. frontal dañado. Habría que ver si el coche de Noel estuviera en perfectas condiciones, qué lucha estaremos viendo, ¿no? Igual iría él por delante y sería Carlos el que estaría persiguiéndole. Bueno, vamos a ver estas variantes de Ascari para dirigirnos a la recta que da. Ahora este es un momento clave para acercarse en Sí, esta además tracción de la salida de Ascari. efectivamente, parece que ha traccionado mejor. Ahora lo que pasa es que va a tener exterior, sí. Esto va a estar difícil. A no ser que le pruebe una contratrazada. No, pero la ha ganado. Bueno, a ver ahora la salida, a ver si le hace el lacito. Parece que va recortando. Quedará una Sí. ahora ya. Está bajando, está recortando tiempo, 4 décimas. Madre mía, puede ser de infarto este final, ¿eh? Ah, pues no, pues se ha acabado la carrera. Ostras, pues al final es una vuelta menos. Pues nada, victoria para Edu, para Simón O'Mill. Ostras, esto ha sido inesperado. William Berera en P2, P3 para Sergio Núñez y cuarta posición para Sergio Núñez. Luis de Gómez cuarto, Carlos Barros quinto, no Luis P6 que ha estado luchando hasta el final pero no lo ha podido conseguir. Seguir terminando pues P7, muy buen resultado. Me está extrañando una cosa, porque estoy viendo a Simón O'Mill en ritmo de carrera. Puede ser que a lo mejor le esté marcando una vuelta más, no será la primera vez, Sí. pero porque estamos viendo a otros pilotos que efectivamente van levantando el pie. Sí, vemos que están por debajo de 100 por hora, pero vemos que efectivamente que Simón sí le está pisando, Es posible que le haya marcado una vuelta más, no lo entiendo. Quizá algún bug. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, viendo los tiempos del resto de pilotos, pues parece que ya van con el pie levantado. Y bueno, vamos a terminar de acompañar a Edu. Vemos efectivamente, está doblando a pilotos que se nota claramente que van con el pie levantado. Afronta la parabólica. Pues victoria bastante fácil al final para Simón O'Mill. Sí. Parecía que William Berera le iba a poder un poco aguantar el envite, que lo ha hecho muy bien, por supuesto, pero bueno, al final, en cuanto ha perdido el rebufo, no ha tenido nada que hacer. Aquí bailando de nuevo Simón O'Mill, y bueno, pues repasamos. Victoria Simón O'Mill, William Berera P2 y cierra podios Sergio Núñez, el portugués, con el Seat León, seguido de Luis de Gómez, Carlos Barros 5, sexta posición para Ezequiel Cheminando, perdón, no Luis, P7 Ezequiel Cheminando, Alejandro Tomeno en muy buena posición, octavo, Hugo Alexander noveno y P10 para Manuel Alves. Víctor Bermúdez, P11, Alberto Vicente, ahí la confusión, P12, Tony Zaguirre, P13, García Dorta, 14, Diurca, P15, ha ido cayendo, una pena por Diurca, ahí llega hasta el P7, Antonio Merino, P16, Menor Cibes 17, Fernando Menes 18, Fran Raza 19, Ana Fructuoso, P20. Ahí la tenéis. Madre mía. Muy buen resultado, Ana. Enhorabuena. Enhorabuena. Seguir aprendiendo y seguir mejorando. Ana. Que todos hemos sido novatos y bueno, yo ojalá hubiera acabado yo P20 en mi primera carrera con el RS. Joder, me parece muy buen resultado. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado. La semana que viene vamos a repasar el calendario, vamos a ver dónde nos vamos. Nos vamos, creo que era a Eslovaquia. A Eslovaquia, que también es un circuito muy apropiado para estos coches, muy típico de este campeonato. Y nada, Esteban, agradecerte que nos hayas acompañado aquí en cabina. Y nada. A vosotros por acogerme. Pues nada, nos despedimos ya y nos vemos la semana que viene. Un saludo.